Bueno, pues no sé qué fue lo que pasó, que bueno, pues se nos cayó el video. Pero bueno, aquí lo importante es que nuevamente ya estamos aquí y pues nuevamente vamos a iniciar con este video. Aquí lo importante es que veamos cómo el Señor busca la forma por todos los medios para atraer a su profeta, ¿sí? Al mensajero. Recordemos que el mensajero no es alguien privilegiado, no es alguien que pues tiene méritos o atributos o hizo cualquier cosa para que el Señor se fijara en él, ¿no? Es por una simple y sencilla razón que el Señor tuvo la gran misericordia de fijarse en él y de llamarlo a su servicio, y lo llamó a un servicio específicamente para que llevara un mensaje, nada más, para que llevara el mensaje. Esto no quiere decir que, él ya es el elegido, el privilegiado, etcétera, etcétera, porque pudo haber cometido errores también, así es de que solamente es el mensajero, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo el inicio de lo que es la lectura del profeta Jonás, ¿vale? Vamos a ir leyendo, es muy corto el libro de Jonás, son solamente cuatro capítulos y son muy cortos, ¿sí? Algunos tienen solamente 10 versículos, así es de que pues no nos va a tomar mucho tiempo. Por ahí había un hermanito que estaba conectado, aquí no me aparece todavía quién está conectado, así es de que discúlpenme si no me aparecen sus nombres, pero les mando un saludo grande a todos y cada uno de ustedes, un abrazo desde México hasta donde quiera que se encuentren todos ustedes. Entonces inicio leyendo el profeta Jonás y dice de esta manera: las palabras de Yahvé fue dirigida a Jonás y le dijo: hijo de Amitai, en estos términos, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Bueno, vamos a ir empezando poco a poco. Vuelvo a repetir este verso 1, Jonás 1:1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Bueno, podemos empezar, y yo puedo empezar con una pregunta. La maldad del pueblo de esa ciudad Nínive era tal, de una forma extrema, que esa maldad llega hasta Dios. Dios todo lo ve. Entonces él se dio cuenta que la maldad del pueblo de Nínive había sobrepasado la maldad de todos los pueblos a su alrededor. Y esa maldad era tan detestada por nuestro Señor, o era tan ofensiva para nuestro Señor, la santidad completa, que decidió, pues, lamentablemente, eliminar esa ciudad. Pero se toma la molestia de decir o de sentir compasión por ellos y de darles un ultimátum, o darles una oportunidad para que se corrijan y se cambien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que toma o elige a una persona para llevar ese mensaje y le dice: bueno, vete, levántate y vete al pueblo de Nínive, a esta gran ciudad Nínive, y le vas a decir que su perversidad, su maldad, toda su maldad ha llegado hasta mí y va a ser destruida completamente. ¿Sí? ¿Con qué fin lo hacía el Señor? Bueno, pues con el fin de que se arrepintiera, que esa ciudad se convirtiera, dejara su pecado y volviera su mirada hacia Dios. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver qué es lo que pasa o qué es lo que hace el profeta Jonás. Hermano Rigo, por ahí lo vi, Dios lo bendiga. No puedo ver, no me aparecen quiénes están conectados, solamente puedo alcanzar a ver cuando se conectan y
Así es de que pues, pero les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Dice el Señor, seguimos leyendo. Jonás entonces se levantó para huir a Tarsis. O sea, el Señor lo mandó a Nínive, ¿sí? Y Jonás se levanta y se va al lado contrario. Se va a la ciudad de Tarsis. ¿Para qué? Para huir de Yahvé, aquí lo dice claramente. Y se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, dice. Y bajó a Jopé, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Fíjense, pagó incluso su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. O sea, rehusaba el trabajo. Por aquí anda el hermanito, me apareció Gerardo Hort. Dios lo bendiga, hermanito Gerardo. Y por ahí andaba mi hermanito Rigo también. Lo alcancé a ver, entonces por ahí anda otra personita. Bueno, Dios los bendiga, buenas tardes. Entonces dice, se levantó para ir con ellos lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un gran viento sobre el mar, y hubo en el mar una borrasca tan violenta que el barco amenazaba con romperse. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno su Dios. Y luego echaron al mar la carga del barco para aligerarlo. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco y se había acostado y dormía profundamente. Aquí quiero yo empezar a hacer una pequeña reflexión. ¿Vale? Habíamos visto que el Señor le da una orden al profeta Jonás para ir a la ciudad más pecadora, que era Nínive, y anunciarle que iba a ser destruida si no se corregía o si no cambiaba su forma o su estilo de vida. Bueno, Jonás por su parte huye. Aquí también está el hermano Azabache Pista, Dios lo bendiga, hermanito. Sí, por ahí andaba mi hermanito Rigo Sebastián, Dios lo bendiga. Entonces, el profeta Jonás corre lejos de Yahvé, no quería obedecer el mandato del Señor. Por tanto, huye hacia otra ciudad. Incluso tiene que viajar por barco, ¿no? Para alejarse de Dios lo más posible. Y esto podemos obviamente entenderlo nosotros de esta manera. Nosotros, hoy en día, a las personas que hemos aceptado seguir el mandato del Señor o seguir su palabra y seguir y ser guiados por Él, a veces o muchas veces nos manda a llevar el mensaje a un cierto grupo de personas o a una persona en específico. Y muchas veces hacemos lo mismo que el profeta Jonás. Corremos de Dios, nos alejamos. ¿Por qué? Porque pues no queremos asumir esa responsabilidad que nos ha encomendado el Señor. Pero el Señor se encarga de muchas maneras de hacernos ver que tenemos una misión la cual debemos seguir. En este caso, nos manda el Señor, hermanita Ana Olivia, Dios la bendiga. En esta situación ahora nos manda el Señor a predicar a todo el mundo. No es solamente a una ciudad o a un país, nos manda a predicarles a todo el mundo. ¿Qué es lo que nos manda a predicar? Que será destruida. Que el mundo será destruido si no nos cambiamos, si no nos volvemos o nos convertimos a Dios. Ese es el mensaje del Señor, lo hemos visto en las apariciones de la Santísima Madre del Señor. Lo hemos visto en múltiples manifestaciones de Dios. Muchas veces se nos manifiesta precisamente en lo que es la Sagrada Eucaristía. De ahí los milagros eucarísticos, donde nosotros decimos, wow, qué bonito y maravilloso. El Señor se manifiesta y se convierte la hostia en carne. Uy, qué bello. No, no es bello, hermanos. Bueno, en parte es maravilloso. El milagro de que una hostia, el pan ácimo, se convierta o se transforme en carne verdadera, bueno, es maravilloso. Pero el mensaje no es ese. El mensaje no es que vea a la gente, ay, qué bonito, miren. No es así. El mensaje verdadero del milagro eucarístico es que el pueblo está perdiendo la fe en Dios. La gente está perdiendo la fe en ese sacramento.
Por eso el Señor se manifiesta de esa manera para decirles, aquí estoy yo estoy vivo, no me he ido, no soy un símbolo, no soy un significado, no soy una representación de nada. Aquí estoy vivo, precisamente estoy aquí en las esencias, en las formas del pan y del vino, hermanito Pedro López, Dios lo bendiga. Entonces, ese es el motivo por el cual se dan los milagros eucarísticos, ¿sí? Es una llamada de atención de parte de nuestro Dios anunciando que hemos perdido o que estamos perdiendo la fe en ese sacramento, en ese pedazo de pan que se transforma en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso es que se manifiesta y por eso es que hay los milagros eucarísticos. Las imágenes que lloran, algunas que han sido reales, se han verificado y se han aprobado por la iglesia, otras que han sido un fraude para ganar dinero, pero el Señor se manifiesta de muchas maneras, anunciándonos que, hermanita Corina, Dios la bendiga, ¿qué nos anuncia el Señor con sus apariciones o con imágenes que lloran, con la hostia que se convierte en sangre, muchas maneras o de muchas formas busca el Señor para avisarnos que, no para que digamos, uy, qué bonito, mira, se ve bonito, no. Nos está avisando que estamos perdiendo la fe, hermanos, que estamos en una línea amarilla, como ahorita, estamos en un semáforo amarillo. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a punto de perder la fe, que estamos a punto de morir espiritualmente. A eso a veces nos envía el Señor, a predicar el Evangelio. Y a veces nosotros corremos como el profeta Jonás. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando entra Jonás al barco y van en el mar? Pues el Señor desata un oleaje tremendo, furioso, porque obviamente que tenía que regresar al profeta Jonás a cumplir su palabra, a cumplir ese mandato que le había encomendado. Entonces, ¿ese barco cuál es? Ese barco es la iglesia. Ese barco es la iglesia. Y estamos ahora en una tempestad inmensa. Y no somos ciegos ninguno de nosotros. Sabemos perfectamente que estamos en una tempestad. Como cuando los apóstoles estaban con Cristo y Cristo estaba dormido. Y las olas amenazaban con voltear el barco y decían, Señor, ¿no te preocupa que nos muramos? ¿Qué es lo que pasa contigo, Señor? Pues el Señor dijo, hombres de poca fe. Bueno, en el relato de Jonás, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de las personas que estaban ahí en el barco, mayormente griegas y paganas, ¿qué dice la Escritura que hacían? Cada quien se puso a rezar a su Dios. Cada quien se puso a rezar en su Dios, a su Dios. Y cada quien se puso a invocar a su Dios, ¿no? ¿Cuántas personas pueden caber en un barco? Muchísimas. Entonces, cada una de ellas se puso a rezarle a su Dios, a invocar a su Dios. ¿Por qué no fueron escuchadas? Me pregunto yo y a la vez les pregunto a ustedes. ¿Por qué todos los marineros que estaban en el barco con Jonás, por qué ninguno fue escuchado? Tuvieron que bajar a donde estaba Jonás, que estaba dormido, para que invocara a Dios. Ahorita lo vamos a leer. Pero el punto aquí es, nos manda el Señor a predicar al mundo y a veces no queremos, y cada quien le reza al Dios que se le pega su regalada gana. Incluso católicos se ponen a rezarle a la satánica muerte y otros se ponen a poner a San Antonio de cabeza y ponen a hacerse un montón de tonterías. Entre ellos, obviamente, pues tenemos a los sectarios, ¿no? Cada uno le reza a Dios según lo que ellos les han metido en su cabeza. Encontramos testigos de Jehová, encontramos adventistas, mormones, pentecostales, unidos, unicitarios, etcétera, 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 mesiánicos y de tanta tontería más. Y cada uno le ora a su Dios. ¿Y por qué no son escuchados? Porque esos dioses o ese Dios al que ellos le invocan
no es el Dios verdadero. No es el Dios el que dejó su barco para que la gente se salvara. Por eso no son escuchados. ¿Y cuál es el trabajo de nosotros, siendo encomendados por Dios para ir a predicar ese evangelio? Pues que les llevemos a conocer al verdadero Dios. Pero incluso dentro de la iglesia se ha metido ya algo que es, por ejemplo, la tradición de la iglesia dice que no hay salvación fuera de la iglesia católica, que no existe salvación fuera de la iglesia católica, y lo dice también el catecismo. Pero ahora se nos ha venido enseñando algo que es, todas las religiones nos llevan al mismo Dios. No hay ningún problema. Todas las religiones nos llevan a la misma salvación. Todas, todas, todas. Y no es así. El Señor deja una iglesia, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento deja su iglesia, Mateo 16, 18. Ahora nos dicen que no hay ningún problema, que todos pueden estar en una, en otra, y en otra, y en otra, y no importa, son 90,000 más. No importa, todas ellas nos llevan a la salvación, todas ellas llevan a la salvación, al mismo Dios nos dirigen, entonces estamos mal. Y por eso es que ahora mucha gente le ora a su Dios o al Dios que se ha fabricado dentro de la misma iglesia de Cristo. Y por eso no son escuchados. Porque ese no es el Dios que ha venido gobernando a su pueblo. Vean lo que pasa después de que todos le oraron o invocaron a su Dios y nadie fue escuchado, ¿sí? Vean lo que sucede. Dice, el jefe de la tripulación se acercó a él y le dijo, o sea, a Jonás, y le dijo, ¿qué haces allí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá Dios se preocupe de nosotros y no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros, Ea, echemos a suertes para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Bueno, dice, ¿por culpa de quién nos ha venido este mal? Echaron a suertes y la suerte le cayó a Jonás. O sea, ellos echaron suertes porque esa era la tradición, ¿no es cierto? Esa era la tradición para poder saber a qué se referían, ¿no? Es lo mismo que pasó, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 1:15 en adelante, cuando pues el apóstol Pedro promueve que haya una sucesión apostólica de parte de Judas Iscariote, ¿no? Dice, y echaron suertes, pero ese no quería decir que ellos eran místicos, así como que, somos adivinos, vamos a ver, no, era que invocaban, primero hacían una oración, primero invocaban a Dios, y después, pues, arrojaban no sé si eran piedras, no sé qué hacían, para ver a quién le tocaba, o quién el Señor designaba, ¿no? Entonces, en este caso dice, y la suerte cayó en Jonás. ¿Por qué en Jonás? Porque perfectamente él era el culpable, era el causante de todo eso. Hermanita Dolores y hermanito Beto Flores, López, Dios los bendiga, muy buenas tardes, bienvenidos. Entonces, dice, entonces le dijeron, anda, indícanos tú, ¿sí? Indícanos tú, ¿por quién nos ha venido este mal? ¿Cuál es el oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Le respondió, soy hebreo y temo a Yahvé. Dice, escuchen, soy hebreo y temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron mucho y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Sabían perfectamente que a causa de Jonás, ¿sí?,
que había desobedecido a su Dios es que había venido toda esa tempestad, ¿no? Entonces le cuestionan, ¿por qué has hecho esto? Pues supieron los hombres que iba huyendo de lejos de Yahvé, por lo que él había manifestado, y le preguntaron, ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía encrespándose, o sea, seguía creciendo mucho en su furor. Y entonces Jonás le respondió, agarradme y tiradme al mar, y el mar se os calmará, pues sé que es por mi culpa por lo que os ha sobrevenido esta gran borrasca. Ok. Ahora, vamos a hacer una pregunta. Hermanito Beto, gracias, gracias, Dios lo bendiga. Yo sé que ustedes nos han estado apoyando a pesar de tanta tribulación que hemos estado pasando, ¿no? Tanta censura y tanto, bueno, tanta restricción ahora aquí en esta plataforma que, bueno, al menos aquí ya se me cumplió el castigo de un mes. A ver, vamos a ver cuánto nos dura. Pero bueno, sigamos. Entonces estamos dentro de lo que es la situación actual, analizando el profeta Jonás. El Señor nos manda y nosotros rechazamos predicarles el Evangelio. Bueno, y entonces sobreviene una gran tempestad dentro de la iglesia y dentro del mundo. Porque la iglesia, se supone que la iglesia debería llevar el evangelio a todo el mundo sin cambiarlo, sin modificarlo, sin aumentarle, sin quitarle, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo el mundo se convierta a nuestro Señor y alabe a un solo Dios, clame a un solo Dios. Bueno, dice Jonás, arrójenme al mar, ¿sí? Y entonces cuando ustedes me arrojen al mar, el mar se calmará porque todo esto ha venido por culpa mía. Bueno, todo esto, hermanos, permítanme tantito, déjenme responder algo aquí. Espérame tantito, hermanos, porque... Ok, ahora sí. Entonces, aquí está pasando algo en el mundo. En el mundo hay una gran tribulación por todos lados, ¿sí? Y no digo que lo que está pasando en el mundo sea culpa de la Iglesia Católica, por supuesto que no, pero somos culpables, ¿sí? De lo que sí somos culpables no es tanto de que el mundo cometa maldades y está probando la muerte, etcétera, etcétera, pero de lo que sí somos culpables, y me cuento entre ellos porque soy parte de la iglesia, en lo que sí somos culpables es en que nosotros no hemos querido llevar ese mensaje del evangelio y de la salvación a todos los pueblos. No hemos querido, hemos rechazado ese trabajo como lo hizo el profeta Jonás. Y por causa de eso es que el mundo ha padecido muchísimas cosas. Entre ellas, ignorancia de parte del pueblo. Llegan los protestantes y se los llevan, se los arrastran. ¿Por qué? Porque son ignorantes en su fe, porque no nos hemos preocupado de formar a nuestra comunidad, o la iglesia misma no se ha tomado la molestia de hacer misiones, ¿sí? Y de evangelización casa por casa. Y yo soy testigo de eso, ¿sale? Ahora estamos muy cómodos sentados en el escritorio esperando a que la gente diga, bueno, pues yo quiero conocer a Dios, ¿qué necesito? Ah, bueno, ok, no se preocupe, mire, los horarios de evangelización está todos los sábados a las 3 de la tarde, de 3 a 5. No, es que no es así. Es que la iglesia como madre y protectora tiene que ir
para cuidar a sus hijos, tiene que ir a invitar a sus hijos a que se acojan a la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Eso fue lo que mandó el Señor. Mateo 28, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. No dijo, vayan y espérense en el escritorio hasta que la gente quiera conocer a Dios. Hermanito Darwin Castillo, Dios lo bendiga. Hermanita Ana Yufresa, Dios me lo bendiga. Hermanita Tania Muñoz, bendiciones, muy buenas tardes, bienvenidos. Entonces, la iglesia está para eso. La iglesia es misionera. La iglesia es militante. La iglesia no es para estar sentado en un escritorio esperando a que la gente se quiera apuntar para conocer a Dios. Y a causa de eso es que hemos visto mucha, ¿cómo podemos llamarlo? Hemos visto mucho, tanto desconcierto, hemos visto mucha desconfianza, incluso ya de parte de la gente para la Iglesia Católica. Hemos visto ya incluso mucha confusión, mucha división. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque si la gente no está bien preparada en su fe, no conoce bien su fe, cualquiera que llegue a predicarles un evangelio distinto, como dice Pablo, pues se van corriendo. Si la gente no conoce bien la doctrina de la iglesia y sobre todo los padres de la iglesia que enseñaron, por ejemplo, que María dio a luz a Jesucristo de manera sobrenatural, lo dicen los padres de la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces cualquier tonto viene y les dice, no, es que María tuvo un parto común y corriente, sangró y etcétera, etcétera, y eso no fue nada extraordinario. Y la gente se lo cree. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que no hemos querido hacer. La iglesia nos manda que no podemos ni seguir ni apoyar políticos que defiendan el aborto, la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y ahora vemos predicadores que están defendiendo a capa y espada a estos personajes. ¿Por qué? Y hay mucha gente que lo sigue nada más porque pues les cae bien, pero no es que conozca la doctrina de la iglesia. No conocen las encíclicas papales que lo condenan. La encíclica de San Juan Pablo II, Humanus Genus, y también la encíclica del Papa Benedicto XVI, que lo ratifica. No se puede. Y sin embargo, por no conocer la doctrina de la iglesia, ¿sí?, están siendo desviados a otros evangelios. Y eso sí es culpa nuestra. Eso sí es por culpa de no querer nosotros llevar ese evangelio. Porque el mismo catecismo de la iglesia, número 1285, dice que estamos más comprometidos o más obligados con la iglesia a defender y a extender nuestra fe. Si ya tuviste la confirmación. Somos obligados, estamos obligados con la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo. Y es lo mismo que pasa con el profeta Jonás. Hasta que él se da cuenta y dice, bueno, pues sí, es mi culpa, fue mi culpa que todo esto esté sucediendo. Hay que ponerle un remedio. Arrójeme al mar. Yo sé que arrojándome al mar, esto se va a calmar porque es culpa mía. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Arrojarnos al mar nosotros. ¿Cómo? Arrojarnos al mundo a predicar el evangelio. Y ahora no solamente hay que predicar el evangelio a los protestantes y a la gente que está en la calle. Hay que predicarles ahora el evangelio a los católicos mal formados. A esos hay que predicarles nuevamente. Porque esa doctrina que ahora ya tienen en su cabeza es completamente equivocada y errada. Ahora tenemos que ir a reevangelizar al católico. Exactamente, hermanita Tania, exactamente. Ahora, aquí hay algo bien importante, ¿vale? Mire, todos tenemos, por ejemplo, por ejemplo nosotros que servimos en un ministerio, hay reuniones donde el padre, bueno, pues nos invita a los cursos o en la Santa Misa, ¿sí?
Eso lo sabemos. A veces en los anuncios nos dicen, no, pues miren, va a haber un curso de esto, un curso de oración, un curso de sacramentos, etcétera. Pero la gente que va a misa, estamos hablando de que afuera hay miles y miles de gente que no va a misa, que son de esas personas que dicen, yo voy a misa cuando me nace, y se mueren embarazados porque nunca les nació. Se murieron con el chamaco adentro, se murieron embarazados porque nunca les nació el ir a misa. A esa gente es a la que yo me refiero. El padre reunir, por ejemplo, a sus grupos, a sus ministerios, y hacer la convocatoria para ir a misionar casa por casa, invitar y llevar una preparación, porque no nomás es vayan y inviten a la gente casa por casa y ya. ¿Y qué vamos a decir? ¿Saben lo que se les ocurra? No. Formarlos primeramente. ¿Para qué? Para cuando estén ahí darles una pequeña catequesis así, light, una pequeña catequesis flash, por así decirlo, rápida, para que la gente se quede con el gusanito y, mira, pues oye, yo no sabía eso, oh, fíjate que me dejó como que con la espinita. Voy a ir a ver de qué se trata. Eso es lo que tenemos que hacer, no para la gente que está dentro de la iglesia, no para la gente que va cada 8 días a misa. Que sí tiene usted mucha razón, hermanita Tania Muñoz. La gente que está dentro de la iglesia es la más holgazana que puede haber. Y tiene usted toda la razón. Porque de un grupo de 50, de 60 personas, y es invitado por el padre a unos cursos y esto, y se van a dar unas clases, unos temas, etcétera, solamente al principio llegan como 30, 40. A la siguiente clase ya llegaron 15. Y a la tercera clase llegaron 3, 4, y al final de cuentas ya ni se terminó el curso porque esas gentes ya dejaron de ir. Eso es correcto, yo lo viví 2 años aquí en mi parroquia con mi sacerdote, invitando a la comunidad completa. Específicamente invitábamos a los servidores, o sea, a los que tenían ministerios. ¿Para qué? Para que se formaran en la preparación para la defensa de la fe, en la apologética. Era un curso de 3 a 4 meses. Era cada 8 días el tema, cada 8 días, y les ponía tareas, hermanos. Empezaban 40, 50 personas, 35, 25, 20, 15, ¿sí? Hasta que mejor hablaba con el padre y dijimos, ¿sabe qué, padre? Pues vamos a terminar esto porque esto no funciona. La gente, el padre mismo me lo dijo, mi mismo sacerdote me lo dijo, es que tus hermanos prefieren el mundo. Tus hermanos son tan flojos que prefieren irse a ver el carnaval que venir a prepararse y venir a formarse. Y así lo estamos viviendo en todas las parroquias, hermanita Tania Muñoz, no nomás en la suya. En todas las parroquias, en todas y cada una de ellas. Ese es el problema, ese es el profeta Jonás, que no quiere prepararse para llevar ese mensaje. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidades. Porque no quieren compromisos con Dios. Hermanita Lourdes, Dios me la bendiga, muy buenas noches. Hermanito Antonio Mejía, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga, bienvenidos. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Decimos que somos discípulos de Cristo y lo negamos con el trabajo. Apenas el Señor nos empieza a dar un poquito más de trabajo y ya desertamos. Hay que venir a unos cursos porque hay que prepararnos para las misiones, ¿no? A mí, por ejemplo, hace un par de años me invitaba mi parroquia a preparar misioneros, a preparar a los misioneros, ¿no? No, pues hay que prepararles, hay que darles una catequesis de lo que es la defensa de la fe, porque ya saben que cuando van a misionar se encuentran con protestantes, etcétera, etcétera. Pero un día, fíjense nada más lo que es la misma iglesia, ¿eh? Un día, esto fue un día miércoles, y me dice un ministro, el ministro con el que llevábamos las despensas a los hermanos de aquí de la comunidad, ¿no? A 20 familias más o menos, y les llevábamos despensa cada 15 días. Entonces, él se me acerca y me dice, oye, el padre dice que nos prepares a los misioneros, porque ya me lo salen. Y yo dije, bueno, posiblemente la misión es dentro de un mes, y quieren que pues durante ese mes
se prepare a los misioneros para pues, un posible diálogo con protestantes y sobre todo por si alguna persona que es católica tiene alguna duda, pues se les pueda preparar. Dije, no, sí, le digo, con todo gusto, hermano. ¿Cuándo es la misión? Le digo, ¿cuándo quiere que empiece? Dice, pues yo creo que el viernes. Perfecto, le digo, el viernes en la tarde empezamos. ¿Cuándo es la misión? Y me dice, el sábado. Hermanos. Y yo sí le dije francamente al hermano. Le digo, mira, hermano, yo no puedo un solo día, y eso me dice, pues ahí, que les des unas 2 horas. Realmente, hermano, no me reí porque realmente me aguanté, ¿no? Pero todo lo que yo aprendí a lo largo de 5 o 6 años, ellos querían que se los mostrara en 2 horas, un solo día. Hermanos, eso es absurdo. Y eso es la falta de compromiso que tenemos con nuestra iglesia. Bueno, no con la iglesia, con Dios. Porque si Él nos está dando un cargo dentro de su iglesia, es para producir frutos, es para que te comprometas. Recordemos la parábola de los talentos, ¿no? Al que le dio un talento, 3 talentos y 5 talentos. El que le dio 2 talentos o 3 talentos se puso a trabajar, le echó ganas y lo multiplicó. El que le dieron 5 talentos se puso a trabajar, a luchar, a buscar y a hacer negocios y al final de cuentas duplicó ese talento. Y a veces, lamentablemente, nosotros somos del grupo que nos da un solo talento el Señor y lo escondemos bajo tierra por no querer trabajar, por ser holgazanes, por ser flojos. Preferimos decirle, yo no sé, Señor, ahí está tu talento, tú a mí me diste eso, yo nomás me encargo de eso y punto, yo no me meto en más broncas. Tú me dijiste que yo fuera catequista, yo soy catequista y hasta ahí yo no me meto en más broncas. Yo ni me puse a estudiar más, ni me puse a investigar. Tú me pusiste ahí me quedo, yo no sé. Hermanos, eso no es el compromiso que quiere nuestro Dios. Quiere que todos seamos de los de 3 talentos y 5 talentos. Pues lamentablemente, a veces funcionamos de esa manera. Rehusamos el trabajo como lo hizo el profeta Jonás. Rehusamos trabajar con Dios. No, es que, mira, hay que trabajar, las sectas están creciendo, hay que pelearles, hay que lucharles. No, ¿para qué discuten con los hermanitos separados? ¿Para qué discuten con ellos? No, todos somos hermanos, todos vamos a ser salvos, todos somos salvos, ¿para qué peleamos unos con otros? No. Cuidado, porque eso es lo mismo que hizo el profeta. Ve a avisarles al pueblo que está cometiendo pecado y que se está muriendo y que va a ser destruido a causa de todo su pecado, si no se convierte. Ay, no, Señor, perdóname, pero no. Si ellos ya cometieron pecado y se están condenados, que se frieguen. Yo no les voy a decir que si se convierten, se van a salvar. ¿Qué tal si se convierten después de tantos pecados que han cometido? Y así tú muy tranquilo, de la noche a la mañana, los vas a perdonar como si nada. No, Señor. Que se frieguen, que se frieguen. Esa fue la mentalidad de Jonás. Y por eso huyó del Señor, por eso corrió lejos del Señor. Pero no, el Señor dijo, yo te di una misión. Y esa misión se tiene que cumplir. Tu trabajo solamente es anunciarles lo que yo te he dicho. Si ellos lo aceptan o no lo aceptan, ya es decisión de ellos. Tu trabajo solamente es anunciarles, predicarles. Es lo mismo que hacemos nosotros, o lo mismo que nos pide el Señor a nosotros. Nada más predicarles. Si ellos aceptan la palabra de Dios, si aceptan el mensaje, bendito Dios. Y si no, cada quien dará cuentas de todo eso. Pero no nos rehusemos
a llevar ese mensaje. Porque ahorita vamos a ver qué es lo que sucede con el profeta Jonás. Y lo último que dice el Señor en el capítulo 4 de Jonás, al final, después de que, bueno, pues el pueblo se convierte, ¿sí? Ya se lo estoy hasta adelantando, ¿no? Ya estoy adelantando el chisme, bueno. Lo voy a dejar así como que en suspenso. Por ahí tenemos un comentario, el hermanito Beto López dice, muchos de nosotros los católicos tenemos miedo de evangelizar, de decir la verdad y nos ha llegado la frialdad espiritual. Debemos tener ese valor y coraje para predicar al que nos salva. Bueno, exactamente, hermano. Y esto es verdaderamente a lo que yo me refiero con que la iglesia tiene la culpa. Vuelvo a repetir, no estoy culpando a la iglesia de que todo lo que está pasando en el mundo es causa de la iglesia, no. Pero de lo que sí es culpable la iglesia es que no se ha preocupado por llevar verdaderamente ese evangelio a donde hace falta. Porque ¿cuánta gente puede haber dentro de la misa cada domingo? 100, 200 personas en algunas parroquias o iglesias donde la iglesia es grande. Aquí en mi parroquia, por ejemplo, 50 personas. Se llena el cupo con 50, 60 personas. Es una cuasi parroquia muy, muy pequeña. Entonces, y aún así, la gente ha bajado. A partir del año pasado, y más cuando se empezaron a cerrar todas las iglesias, grave error, siempre lo he dicho, grave error de la iglesia, ¿sí? Negarles la salvación a los hermanos, dejó de asistir a la iglesia mucha gente. Y yo mismo he dado testimonio de que familias cercanas que han sido ministras eucarísticas, desde el año pasado que empezó todo esto, al día de hoy, no volvieron a parar un solo pie en la iglesia. Eso es terrible. Eso es terrible porque ahí se ve verdaderamente la fe que tenían en ese Dios al que supuestamente le servían, la cual no era fe, solamente era a veces el ser reconocido en la comunidad. Oh, mira la hermanita, mira, ya lleva la Eucaristía, qué bien, todo el día está en la iglesia, esa hermanita. Pero a las primeras patadas, vámonos a correr. ¿Eso es lo que Dios quiere acaso para nosotros? No, por supuesto que no. Dios quiere hijos fieles. Si eres una persona que has decidido entregar tu vida a Dios y eres una persona que está dispuesta a ser guiada por Dios, aguante vara. Sé que va a haber muchos problemas, como los he tenido yo muchas veces, y los sigo teniendo. Pero, ¿qué hacemos? ¿Correr? ¿Abandonar al Señor como en Juan 6:66? Que por no estar de acuerdo en algo le dimos la espalda y salimos corriendo, salimos huyendo. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No. ¿Qué vamos a hacer? Solamente lo mismo que Pedro. Señor, ¿a dónde vamos a ir? A lo mejor me está yendo ahorita de la patada. He tenido unos problemas inmensos, gigantes, que no sé cómo salir de ellos. No encuentro la salida, pero ¿a dónde voy a ir? ¿Te abandono? ¿A dónde voy? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a recurrir? Nadie. Hermanita Miriam, Mari Carmen, Dios me la bendiga, muy buenas tardes. Entonces, fíjense, pues ya hasta le estoy platicando toda la historia de Jonás, ¿no? Sabemos que Jonás fue tragado por un gran pez y pasó adentro del pez, pasó 3 días y 3 noches. Y todo esto pues es simbólico, ¿no? Obviamente sabemos que 3 días, 3 noches, bueno, pues sabemos que el Señor murió y fue a rescatar a los espíritus que estaban esperando la redención, 3 días y etcétera, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Que dentro de las entrañas del pez, pues Jonás invoca a Dios y bueno, él hace que el pez vaya y lo vomite a donde tenía que ir. Total, el profeta Jonás va y les predica a Nínive y les dice, serán destruidos si no se convierten, si no vuelven su mirada a Dios. Serán arrasados de la faz de la tierra, serán destruidos completamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vamos al capítulo 3. Ya les más o menos les conté todo lo que pasó en el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3, verso 1 dice, por segunda vez, ya después de que lo había vomitado el pez, le dice, por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima de un recorrido de 3 días. Así de grande estaba la ciudad, dice. Pero Jonás comenzó a adelantarse o adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino, proclamando. Escuchen lo que proclamaba. Dentro de 40 días, curioso, otro número simbólico, 40 días, los 40 días que pasó nuestro Señor Jesucristo en oración y en ayuno en el desierto, después de su bautismo. Bueno, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, fíjense lo que pasó. Los ninivitas creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, desde el mayor hasta el menor, dice. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Y dice, ¿quién sabe? Quizá vuelva a Dios y se arrepienta. Se vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Entonces dice, vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Ok. ¿Quién sería ahora el pueblo de Nínive? ¿Alguien puede comentar por aquí, por favor? ¿Quién sería ahora la ciudad, la gran ciudad de Nínive? ¿Cuál sería el día de hoy, al día de hoy? ¿Cuál sería esa ciudad? La ciudad de Nínive. Alguien que me dé un comentario por ahí, por favor. Hermanita Patricia Garreta, bienvenida, buenas tardes. O noches, más bien, ya son las 8. ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Quién creen ustedes que sería esa gran ciudad de Nínive el día de hoy? A ver. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie hace un comentario? A ver. Bueno, sigo esperando. ¿Un comentario? ¿Nadie? Bueno. Esa gran ciudad de Nínive, en el tiempo de Jonás, hoy, en nuestros días, es el mundo entero. Así es, el mundo entero. ¿Y a qué tenemos que predicarles? ¿Qué tenemos que predicarle al mundo entero? Ahora incluyendo a católicos, ahora incluyendo a los católicos también, porque tenemos ahora católicos con muy mala formación,
siguiendo doctrinas de demonios, ¿no? Entonces, es tremendo todo esto. Pero bueno, ahora la ciudad de Nínive es todo el mundo. ¿Y de qué tenemos que predicarles? Que se conviertan de qué? ¿De qué maldad se van a predicar? ¿De qué maldad se van a convertir? ¿De qué pecado se va a arrepentir el mundo? ¿Será acaso del aborto? Que en casi todo el mundo ya está aprobado el aborto, incluso hasta los 9 meses. Es una verdadera aberración todo esto. ¿De qué se arrepentirá el mundo? ¿Acaso será de la eutanasia? Cuando ya tu viejo ya te estorba, cuando ya tu viejo ya no puede valerse por sí mismo, ¿qué dices? Bueno, pues mejor hay que darle una muerte digna, hay que dormirlo, o sea, como los perros, ¿no? Ya te estorba tu animal y lo llevas al veterinario, que le pongan la inyección, se duerme y todo tranquilo, ¿no? Ahí quedó todo. ¿Será acaso de eso que se tiene que arrepentir? ¿Será acaso que se tiene que arrepentir, por ejemplo, de estar aprobando uniones de personas del mismo sexo, cosa que para Dios es abominación? ¿Tenemos que predicarles acaso que se arrepientan de esa maldad? Y ahora todo eso lo estamos viendo como un derecho. ¿Sí? Es un derecho. Ahora nos han quitado, por ejemplo, el derecho a objetar según nuestra conciencia, basada en nuestra religión. Ya en muchos lados eso ya no sirve. La objeción de conciencia ya no sirve. Ahora tú haces lo que el gobierno te diga y punto, se acabó. Obviamente todo ordenado desde la ONU y desde partes de arriba. Pero eso es lo que el mundo está promoviendo hoy en día. Entonces, ¿de qué le vamos a predicar al mundo que se convierta? De todo lo que está haciendo. Asesinatos, drogadicción, alcoholismo, secuestros, violaciones, tráfico de personas, tráfico, narcotráfico, ¿sí? Robos, delincuencia, mentiras, embustes, malos negocios. Todo eso tenemos que predicarle al mundo. El mundo ahora es Nínive. Y el mundo ahora está en peligro, al igual que usted, al igual que a mí, o al igual que yo, perdón. Estamos en peligro. Y si no predicamos, si no verdaderamente llevamos ese mensaje y el mundo verdaderamente acepta ese mensaje, entonces no tenemos salida. Y no solamente eso, ¿sabe? Quiero dejar ahorita este pasaje así. Ahorita lo voy a seguir leyendo, pero quisiera, por ejemplo, leerles al profeta Zacarías, perdón, al profeta Ezequiel. Hay algo importante que dice el profeta Ezequiel. A ver si lo encuentro pronto. Dice el profeta Ezequiel. Ok, aquí no está. Profeta Ezequiel, capítulo. Profeta Ezequiel, aquí está. Déjenme buscarlo. Ezequiel, capítulo. Fíjense lo que dice el Señor al profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3, verso del 17 en adelante, fíjense lo que le dice, y esto aguas, porque esto tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, con lo que quería hacer el profeta Jonás,
evadir lo que el Señor le había pedido. Y es lo mismo que nos viene a nosotros. Nosotros que hemos sido llamados por el Señor, tanto ustedes como nosotros, porque ahora ustedes también están ya conociendo más del Evangelio, y el Señor también tiene una misión para ustedes. El mismo catecismo nos lo dice. Esa misión de Dios para nosotros es lo que dice el catecismo numeral 1285, que estamos obligados aún más a defender y a extender nuestra fe. Escuchen lo que dice verso 17 de Ezequiel capítulo 3. Hijo de hombre, dice, yo te he puesto como centinela o como vigilante de la casa de Israel. Escuchen, oirás de mi boca la palabra y les advertirás de mi parte. Les vas a advertir. ¿A quién? Al mundo, a quien sea. Le vas a advertir de mi parte. Cuando yo diga al malvado, escuchen, vas a morir, que fue lo que pasó con Nínive. Di al profeta Jonás, ve y dile a Nínive que será destruido. Morirán todos. Bueno, vas a morir si tú no le adviertes, dice el Señor a Ezequiel. Si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, ¿sí? Al fin de que él viva, él, o sea, el malvado morirá por su culpa. Escuchen, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Ojo. Verso 19. Si por el contrario le adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Es lo mismo con el profeta Jonás. Si él no hubiera avisado, si él no hubiera ido a predicarles, si hubiera buscado los medios que fueran, él no hubiera predicado al pueblo de Nínive que se arrepintiera y el pueblo no se hubiera arrepentido, el pueblo entero iba a perecer. Pero el profeta Jonás iba a dar cuenta de todo ese pueblo por no haber querido predicarles la verdad. Y esto no caduca, hermanos. Esto no caduca. Esto es por siempre, por eso el catecismo lo dice. Estamos obligados aún más para defender y extender la fe. O sea, esto no caduca. Esto continúa. Y después dice, cuando el justo se aparte de su justicia para cometer la injusticia, o sea, cuando el católico deje de ser católico para seguir las sectas o dentro de la misma iglesia católica predicando doctrinas distintas, como lo hemos estado viendo, yo pondré un obstáculo ante él y morirá. Por no haberle advertido tú, morirá él por su pecado, y no se recordará la justicia que haya practicado, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al justo que no peque, y él no peca, vivirá él por haber oído, por haber sido advertido, y tú habrás salvado tu vida. Entonces, aquí estamos diciendo, le predicamos al mundo sí o sí, punto, se acabó. No es de que querramos. ¿A quién? A todo mundo. Tanto al católico como al protestante, como al ateo y como a quien se nos ponga enfrente. Predicarles la verdad y sobre todo predicarles la conversión y la salvación. Fue lo mismo que hizo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Hechos de los Apóstoles 2:38. Convertíos y arrepentíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre del Señor. Es lo que tenemos que hacer. Predicar conversión y arrepentimiento. Yo lo he dicho muchas veces, lo dije incluso el día de el sábado, en el en vivo que hice en mi otra cuenta, Frankie Garcés Misionero. Ahí mismo lo dije. Esto que estamos viviendo ahora, esto no se va a acabar, hermanos, ni tanto la situación del bicho comunista como todo lo que estamos viendo, abortos, eutanasias, asesinatos, muertes, narcotráfico, todo, no se va a acabar. Y no se va a acabar, así te pongan 20 inyecciones, una inyección cada mes, no importa.
Así te pongan miles de leyes, esto no se va a acabar ni va a cambiar, no importa cuánto te pongan. ¿Sabes cuándo va a cambiar todo esto? Cuando verdaderamente tú y yo y el mundo entero doblemos rodilla ante nuestro Señor y digamos verdaderamente, nuestro Señor es el Todopoderoso, es el que gobierna mi mente, es el que gobierna mi corazón, es el que gobierna mi vida, el que gobierna mi familia. En ese momento, cuando nos dispongamos, ¿sí?, a rendirnos completamente a Dios y a ser guiados por Él, se va a terminar todo esto. Pero para que eso llegue, para que eso suceda, tendría entonces usted y yo que estarle predicando a todo el mundo. Y déjeme decirle que si usted ahorita dice, bueno, pues hay que le sigan predicando a ellos, esto seguirá igual. Esto seguirá de la misma manera que lo hemos venido viendo y viviendo desde el año pasado. Porque tal parece que desde el año pasado, que empezó toda esta situación, como que se desencadenaron todos los sentimientos y salieron a flote del ser humano. ¿Por qué? Porque desde el año pasado a la fecha, ahora se han venido diciendo una serie de herejías dentro de la iglesia. Y se han venido cometiendo una serie de apostasías, aberraciones, incluso sacrilegios dentro de la misma iglesia católica. Y esto empezó desde el año pasado. ¿O es que estaba planeado así ya? No lo sabemos. Hermanito Idelberto Ríos y hermanito Jorge Loredo, bendiciones, Dios me los bendiga, muy buenas noches. Entonces, queremos que todo esto termine. Queremos que la situación del aborto, la eutanasia, ¿sí?, la homosexualidad o los matrimonios o los, mal llamados uniones homosexuales, las famosas del pañuelito verde, ¿no? La igualdad de género, hermanito Martínez Cruz, Dios lo bendiga. Queremos que todo esto termine y se acabe. Empieza primero por predicarte a ti mismo cuál es la iglesia verdadera de Cristo. Empieza predicándote tú mismo qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que manda la Santa Iglesia en todo bautismo, qué es lo que dice la Santa Iglesia de María. ¿Es corredentora o no es corredentora? ¿Dio a luz de forma sobrenatural o dio a luz de forma natural? ¿Cómo debemos seguir los mandamientos? ¿Los debemos seguir? ¿Los olvidamos? ¿Son absolutos? ¿Son relativos? ¿Cómo? ¿Somos salvados por la fe solamente? ¿O también tenemos que actuar? Enséñate primero tú, predícate a ti mismo. Esto lo decía el padre Luis Toro. Antes de salir a predicar a alguien, primero predícate tú. Primero convéncete tú mismo que estás en la iglesia de Cristo y que lo que vas a decir es verdadero, si no nadie te va a hacer caso. Si no, nadie se va a convencer. Si no, nadie se va a convertir. Primero tú mismo convéncete, predícate. Si vas a predicar de la Eucaristía y si alguien te está diciendo, no, eso es un símbolo solamente, primero tú, a solas, predícate. Que ahí está verdaderamente la presencia real de Cristo. Tal parece que en la iglesia eso ya se acabó. Tal parece que ahora dentro de la iglesia eso ya fue solamente un símbolo que común y corriente puede cambiar y puede irse. Eso es lo que ahora te están diciendo. Incluso ahora los milagros, el milagro de la multiplicación de los panes, ahora eso ya no existió, según algunos teólogos y algunos pastores dentro de la iglesia. No, eso es solamente una metáfora porque pues nos quieren decir
Es la forma en que la Biblia nos trata de hacer entender que, bueno, pues toda la gente que estaba allí compartió de lo que llevaba y comieron todos. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que Dios levantó los ojos al cielo, dio gracias, bendijo el pan y lo multiplicó. Y le dio de comer a más de 5,000 hombres, solamente sin contar mujeres y niños. Eso es lo que dice la iglesia, eso es lo que dice la Biblia. Eso es palabra de Dios. No es que el infierno no existe, mire, el demonio no existe, solamente no. La palabra de Dios es bien clara, ¿sí? Es bien clara. Existe el infierno y existe el demonio. Punto. Se acabó. Quien lo quiera creer es hijo de Dios y sigue la palabra de Dios. El que no es hijo del demonio y sigue la palabra del demonio. Punto. Se acabó. Y lo dijo muy claro Pablo en Gálatas 1, 6 al 9. Así venga un ángel del cielo o yo mismo venga y les predique un evangelio distinto, sea maldito, se acabó, punto. No importa sea quien sea. Así es que primero predíquese usted, primero convénzase usted y después salimos a predicar. Para convencer a los demás, primero hay que estar convencidos nosotros mismos de que estamos en la iglesia verdadera de Cristo. Si ni nosotros mismos creemos que esta es la iglesia de Cristo, ¿cómo esperamos que nos crean los demás? O los que están afuera, o los sectarios, o el católico que ya está formándose una secta dentro de la iglesia. ¿Cómo los van a creer? ¿Cómo se van a convencer que esta es la iglesia de Cristo si usted mismo se lo cree? Hay que predicar, pero hay que saber lo que vamos a predicar. Por eso el Señor se lo dijo al profeta Ezequiel, capítulo 3. Come este rollo, cómete esto, ¿sí? Cómete el rollo y después ve y predica al pueblo de Israel. O sea, primero aliméntate de la palabra de Dios. Primero nútrete de la palabra de Dios. Primero crece espiritualmente en la palabra de Dios y después vas a transmitir ese alimento a los demás. Por eso el Señor le dijo, no le temas a esa gente que es dura de corazón. Conoce la Escritura, la conoce a la perfección y no te van a querer escuchar a ti porque no me quieren escuchar a mí. Pero le dice el Señor al profeta Ezequiel, yo he hecho tu frente más dura que el diamante, más fuerte que la de ellos. Así es de que si ellos son duros, tú vas a ser 2 veces duro. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el Señor. Predicar el evangelio a todo el mundo para que la gente se convierta, dice el Señor. Si ellos se convierten, qué bueno. Si no se convierten, bueno, van a perecer. Pero tú te habrás salvado. Si yo te mando que prediques el evangelio para que la gente se convierta y deje de cometer su pecado, y si tú no lo haces, se va a morir él por su pecado y tú por ser desobediente. Y escuchen, después de que se convierte el pueblo de Nínive, fíjense, ya vamos a terminar. Después de que se convierte el pueblo de Nínive, fíjense la reacción del profeta Jonás. Muchas veces es nuestra reacción. Dice, Jonás, ya en el capítulo 4, dice, Jonás se disgustó mucho por esto, después de que Dios le perdonó sus pecados a Nínive. Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó, y oró a Yahvé diciendo, escuchen lo que dice él, ¡ay, Yahvé! ¿No es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal, y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor es la muerte para mí que la vida. Mas Yahvé le dijo, escuchen las palabras de nuestro Señor. ¿Te parece bien irritarte, Jonás? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo una cabaña bajo la cual se sentó en la sombra.
hasta ver qué sucedía en la ciudad. A partir de aquí pongan mucha atención, porque el Señor va a darle una señal a Jonás y después se la va a quitar. Pero pongan atención a lo que sigue, por favor, detalle por detalle. Entonces, dice, entonces Yahvé Dios dispuso una planta. Escuchen, vuelvo y repito. Entonces Yahvé Dios dispuso una planta de ricino que creciese por encima de Jonás para dar sombra a su cabeza y librarle así de su mal. Escuchen lo que sigue. Jonás se puso muy contento por aquel ricino. Pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé mandó a un gusano, y el gusano picó al ricino, que se secó. Y al salir el sol, mandó Dios un sofocante viento solano. El sol hirió la cabeza de Jonás, y éste se desvaneció. Se deseó la muerte y dijo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, escuchen estas palabras por favor y quiero que las analicemos perfectamente porque va a entrar perfectamente con lo que estamos viendo ahora. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien irritarte por ese ricino? Respondió Jonás, sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Y escuchen la respuesta del Señor. Y Yahvé le dijo, tú tienes lástima de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche fue y en el término de una noche feneció, o sea, se acabó. Y escuchen lo que sigue, por favor, hace una pregunta el Señor. Esta pregunta es para nosotros. Y yo no voy a tener lástima, y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales. El Señor termina su pregunta. El profeta Jonás se pone triste o se molesta por un ricino que le dio poquita sombra y después fue arrancado o se secó. El Señor le pregunta, ¿es correcto irritarte por un ricino? O sea, por una plantita que tú ni siquiera sembraste y que no hiciste crecer. ¿Es correcto que te molestes? Y le dijo él, sí, es correcto que yo me moleste. Y el Señor le hace la pregunta, o le dice, si te es para ti molesto que yo te haya quitado una plantita que es silvestre y que se puede secar en cualquier momento, ¿cómo no voy a tener compasión y no voy a sentir lástima por 120,000 personas, incluyendo o más animales que habitaban en esa ciudad? ¿Cómo no voy a sentir lástima por ellos? ¿Cómo no me va a doler la muerte o la vida de cada uno de ellos si son mis hijos? Si yo los traje al mundo, si yo les di mi espíritu, ellos tienen mi espíritu. ¿Cómo no me va a doler esa gente? ¿Cómo no me va a doler que se condenen sus almas? ¿Cómo no me va a doler a mí que se vayan al infierno? ¿Y tú no querías predicarles? ¿Y tú no querías decirles que se convirtieran? ¿No querías hacerles ver su pecado? Eres un egoísta, dice el Señor. No lo dice la Biblia, pero esto lo da a entender y yo lo digo así. El Señor le dice, eres un egoísta. Te querías salvar tú solamente y condenar a muerte a 120,000 personas, incluyendo sus animales. Y muchas veces, hermanos, esa es nuestra reacción, esa es nuestra actitud, muchas veces.
Y ustedes ven, por ejemplo, a través de las redes sociales, especialmente esta plataforma, que ahora incluso personas que habían sido mis amigos, ahora me acusan, ahora me calumnian, inventan cualquier tipo de tonterías, diciendo que soy sedevacantista, que soy benevacantista, que soy hereje, que ya me salí de la iglesia, que ya no soy católico, y etcétera, etcétera. Y no pueden probar absolutamente una sola cosa de lo que me acusan. Eso viene del demonio. Dice el Señor en su palabra, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Si pueden probar que yo rechazo al Papa, que yo soy sedevacantista, ni siquiera saben lo que es sedevacantista, lo que significa sedevacantista, ni qué es benevacantista. El sedevacantista significa sede vacante. O sea, que ellos me acusan de que yo creo que la sede apostólica o la silla de Pedro está vacía. Eso es absolutamente incorrecto. Yo siempre lo he dicho, el único papa es el Papa Francisco y se acabó. El benevacantismo significa que Benedicto XVI es el verdadero papa y no Francisco. Y yo nunca he mencionado tal barbaridad. Siempre he dicho que el único papa es el Papa Francisco y se acabó. Pero a veces la gente repite como los pericos. ¿Y acaso ustedes ven que estoy yo duro y duro y duro y... No, a mí no me importa lo que diga esta gente. Yo sé que Dios les va a tomar en cuenta cada cosa y cada palabra que han dicho y cada mentira que han dicho y se las va a cobrar. Al contrario, yo le pido a Dios que esta gente se arrepienta y que pida perdón a Dios por hablar cosas que no pueden sustentar, cosas que no son ciertas, cosas que jamás van a poder probar, ¿sí? Pero que se arrepientan. Yo es lo único que le pido a Dios, que se arrepienta esta gente. Y no son pocos, ¿eh? Y ustedes mismos por ahí lo deben de saber. No son pocos. Así es de que yo solamente le pido eso, que se arrepienta esta gente y punto. Ya se acabó. Yo no los quiero de amigos porque ya sé que son traidores, ya sé que hay personas que están denunciando mis cuentas, ¿sí? Ellos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide, yo sigo mi trabajo. Si me bloquean aquí, no me importa. Hay más plataformas, ya estamos trabajando en TikTok. Precisamente antes de hacer este en vivo, hicimos un pequeño video en TikTok. Ya vamos a empezar a subir videos todos los días en TikTok. Estamos ya subiendo publicaciones en Telegram también. Ya tenemos ya más de 2 años en Telegram. Ya estamos subiendo 1 año más que nada. Ya estamos también en Instagram, en el nuevo, porque cuando me eliminaron la cuenta principal, pues eliminaron también se elimina automáticamente mi cuenta de Instagram. Entonces, pues, tuve que abrir otra con este nombre, Frankie Apologeta. Y yo no estoy duro y duro sobre ellos y dale que dale, ¿no? No, prácticamente no. No me interesa a mí realmente lo que ellos digan o lo que ellos crean. ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo la verdad. Ahora, que no esté de acuerdo con algunas opiniones personales del Papa, a mí no me hace ser hereje, ni tampoco me hace ser anticristiano, ni tampoco me hace ser ni sedevacantista ni benevacantista, por supuesto que no. No hay un solo documento de la Iglesia Católica y eso sí quiero que se lo graben muy bien. Y si por ahí anda uno de esos modernistas que ahora han tomado cualquier comentario personal del Papa como un dogma de la Iglesia Católica, ¿sí? Que me den un solo documento magisterial que diga que las opiniones del Papa son tomadas como verdad absoluta. Uno solo y yo me retracto en vivo. La infalibilidad papal consiste cuando el Papa habla en
fe y moral, refiriéndose a la doctrina de la Iglesia Católica, y lo deja en un documento llamado ex cátedra, ¿sí? Ahí solamente nosotros tenemos la obediencia absoluta a ese mandato, porque él está hablando como magisterio. Opiniones personales, nadie está obligado a obedecer ni a aceptar. Nadie. Y si hay un documento que lo diga, que me lo hagan saber. Un documento magisterial que me diga que las opiniones del Papa deben ser tomadas como verdades absolutas. No existe. Y eso se le llama idolatría. Una fe y obediencia ciega a una persona cuando no tiene la razón. Y la obediencia absoluta únicamente para Dios. Nada más. Ahora, punto número 2, y con eso termino. El Papa no es el representante de Cristo, es el representante de San Pedro, al cual se le dio las llaves y se le dejó a cargo la iglesia. O sea, el Papa vendría siendo lo que fue el apóstol Pedro, ¿no? El mayordomo o el súbdito que estaría vigilando su iglesia mientras llega el rey. No está tomando el lugar de Dios en la tierra. El Papa está tomando el lugar de San Pedro, no de Cristo. Cuidado con eso, ¿vale? Y no soy sedevacantista. Yo reconozco única y exclusivamente al Papa Francisco como el Papa y dirigente de la Iglesia Católica, y se acabó, punto. Pero en opiniones personales, yo puedo o no puedo estar de acuerdo o aceptarlas o no aceptarlas, ¿vale? Así es de que ahí, de los que quieran estarme calumniando y de los que quieran estarme difamando y diciendo, inventando cualquier tontería, a mí no me importa lo que digan, lo que piensen, lo que crean o lo que estén publicando, ¿sí? Por ejemplo, ya hay personas que ya llegaron, incluso ya están rayando incluso a lo satánico. Lo publiqué hace unos días, ¿sí? Y lo volví a subir hace rato, bueno, no, hace unos días, de un señor llamado Javier Colombo, ¿sí? Esta persona es un señor que tiene una deficiencia que no puede ver, es una persona no vidente, ¿vale? A la cual merece todo mi respeto por ser una persona que no puede ver, pero que está trabajando dentro de la iglesia. Pero ha llegado su fanatismo y su ceguera, me refiero a ceguera espiritual, por supuesto, no estoy ni ofendiendo a esta persona, no, sino su ceguera espiritual lo ha llevado incluso a hacer acusaciones muy graves. Ustedes recordarán, por ejemplo, hace 2 semanas se interceptó una carta dirigida al Papa, donde dentro de ella venían 3 balas, o sea, una carta con amenaza de muerte. Bueno, este señor Javier Gil Colombo, ¿sí?, acusa directamente Rafael Díaz, al señor del canal Conoce y Ama tu Fe, ¿sí?, y acusa a otros 2 canales, ¿sí? Él lo relaciona directamente a ellos, ¿sí?, con esa carta. O sea, prácticamente está acusando a cualquiera de ellos de amenazar de muerte al Papa. Y eso, mis hermanos, eso es un pecado mortal gravísimo. Y es una acusación gravísima de la cual puede ser incluso llevado a las autoridades y pueden incluso tomar cartas legales contra este señor, porque es una difamación de amenaza de muerte contra el Santo Padre. No es una acusación común y corriente, es una acusación demasiado grave lo que hizo este señor, y lo tiene en su muro como si nada. Yo tengo las capturas, ¿sí? Yo tengo esas capturas, por si algún día la borra y dice que eso es mentira, yo tengo las capturas. Esa captura la tengo en mi perfil en el otro, Frankie Garcés Misionero. Ahí está esa captura, con fecha y todo. Entonces, hasta ese grado ha llegado esta gente. El fanatismo y su ceguera espiritual los ha llevado incluso a inventarse
que son incluso sicarios estos hermanos, como Rafael Díaz, como este señor de Conoce, Vive y Llama tu Fe, como Luis Román, y otros dos canales que él menciona, que obviamente pues yo no tenía idea ni que existían, pero hasta ese grado han llegado estos amigos. Así es de que hay que hacer mucha oración por ellos, pero ¿saben qué? Si se puede, de lejito se ven los toros, ¿sí? De lejito se ven los toros. Porque aparte de que este señor pues es muy mal hablado y él sí dice todas las peladeces en video y en vivo con quien esté, a él no le importa, pues yo rechacé muchas veces que él quería hacer un video conmigo, hablar sobre el magisterio, y nunca lo acepté precisamente por lo mismo. Entonces, yo termino con esto para no cambiar el mensaje, para no cambiar el tema. Entonces, nosotros somos como el profeta Jonás. Según el Catecismo de la Iglesia Católica 1285, nosotros estamos obligados a defender y a extender la fe, a predicarla y a defenderla, a debatirla. Eso es a lo que estamos obligados, según lo dice el magisterio, o sea, según lo dice este catecismo, este es el magisterio de la Iglesia. Entonces, si no lo hacemos o si rehusamos hacerlo, cuidado. Es para que nos pongamos a pensar, bueno, y si yo no quiero hacerlo, híjole, estaré cometiendo el mismo error que el profeta Jonás. Ahora más que nunca se necesitan verdaderos evangelizadores, verdaderos profetas, verdaderos líderes que lleven al rebaño de Cristo a la verdad. Ahora es cuando más se necesita, porque la iglesia está atravesando por un momento oscuro, está atravesando por un momento de penumbra, de confusión, de que un obispo dice una cosa, otro obispo dice otra, un obispo aprueba las uniones homosexuales, como por ejemplo ahorita en Costa Rica, pero han condenado o han castigado a un sacerdote por realizar las misas tridentinas, le han quitado el cargo de sacerdote, pero el mismo obispo ha aceptado y ha publicado su gran aceptación a las uniones homosexuales. Cuidado. Ahí es donde tenemos que ver quién es el trigo, quién es la cizaña. ¿Sí? Así es de que yo les dejo este mensaje y pues cada uno de ustedes puede sacar sus conclusiones. Cada uno de ustedes tiene su última opinión. Vayan a la palabra de Dios, vayan a la oración y que el Señor sea quien les hable. Mi trabajo es solamente compartir la palabra de Dios, llevar un mensaje, pero también ustedes leer su palabra de Dios, leer lo que se dijo, hacer oración y pedirle el discernimiento correcto a nuestro Señor. Solamente así podremos salir adelante. Y echarle muchas ganas porque hace mucha falta. Por aquí, a ver, tenía un comentario. La hermanita Corina nos dice, pues sí que el diablo está enojado, vamos todos con todo, hacia todos a evangelizar, exactamente. El Señor nos ilumine y nos dé y nos acompañe en la labor para llevar el evangelio. Así es, hermanita Corina, así es eso es lo que tenemos que hacer. Hermanita Juana Aguilar, por aquí también andaba. Hermanita María Brown también por aquí se conectó. Es que a veces no me aparecen mucho las personas que se conectan. Joel López también por aquí anda, miren, y no lo había yo visto. Hermano Joel López. Juanita Aguilar también por aquí anda. Y déjenme ver quién más anda por aquí. ¿Quién más anda por aquí? Osvaldo Carrillo, mire, también por aquí andaba conectado, hermanito Osvaldo Carrillo. Y pues les digo, a veces no me aparecen aquí los comentarios a las personas que se conectan. Ya hasta que pasaron. Francisco Vázquez también por aquí anda, hermanito, Dios lo bendiga, muy buenas noches. Dice el hermanito Beto López,
A mí también me critican y me dicen que ya soy sectario por no aceptar algunas cosas que el Papa dice o aprueba. Sí, exactamente. Pues ese es el trabajo, bueno, ese es más bien la recompensa que nosotros tenemos que aceptar, ¿no? Esa es la corona de nosotros, el sufrimiento, la calumnia, dijo el Señor en su palabra en el Evangelio de San Mateo, en las bienaventuranzas. Siéntanse dichosos cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, porque grande será su recompensa. Dichosos los que lloran, dichosos, etcétera. Pues prácticamente es eso, ¿no? El Evangelio de San Mateo capítulo 10, cuando habla de que yo no he venido a traer la paz al mundo, sino he venido a traer la espada. He venido a poner a la madre contra la hija, al padre contra el hijo, al vecino contra el vecino, nación contra nación. Entonces, pero dice el Señor, el que perseverare hasta el final, ese se salvará. El que perseverare hasta el final, no el que se mezcle con el mundo y que se haga un revoltijo con todo el mundo, ese se salvará. No, el que persevere hasta el final en la doctrina, en la tradición y en el magisterio. Punto, se acabó. Hay de los que quieran seguir otras opiniones, otras cosas. Bueno, pues al final de cuentas, todos tendremos un juicio particular en el cual vamos a dar cuentas cada uno de nuestros actos. Así es que, mis hermanos, sí, así es, hermanita Juan Aguilar, así es. Ahora en el mundo nos están diciendo hay que ver lo malo como bueno. Por ejemplo, es que hay muchísimos ejemplos que tengo para ponerles y si les doy, empiezo con ejemplos, me voy a seguir toda la noche, pero bueno, un solo ejemplo, por ejemplo, para decir así, ¿no? El año pasado, cuando empezó todo esto, la gente, ¿qué era lo que necesitaba? La gente necesitaba ¿qué? Necesitaba a Dios. Cuando empezó toda esta situación, la gente lo primero que hizo fue correr a Dios o correr a buscar a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Le cerraron la puerta en las narices. Vámonos, las iglesias cerradas, punto, se acabó. ¿Cómo es posible que la iglesia estuviera cerrada? Eso lo vieron como bueno. Y la gente, y miles y miles y miles de gentes murieron sin el sacramento de la reconciliación. ¿Dónde están esas almas? ¿Dónde están esas almas ahora? Murieron sin confesión, murieron sin el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Y las iglesias cerradas, y todos bien, gracias, nosotros aquí nos estamos protegiendo. La gente muriéndose afuera desprotegida. Eso lo vieron bien. Hasta el día de hoy hay muchas iglesias donde no hay confesiones. ¿Por qué no están confesando? Sacerdotes, obispos, pastores de todo el mundo, ¿por qué no están confesando? ¿Por qué están dejando a la gente morir sin sacramentos? La gente necesita de Dios más que nada, la gente necesita de su fe, la fe en Cristo. ¿O es que ustedes ya han perdido la fe en Dios? ¿Es que verdaderamente han perdido la fe en Dios? ¿Que han decidido mejor apartar a la gente? Ustedes se salvan y la gente que se muera y que no se confiese, a mí no me importa. Yo, mientras yo esté sano y salvo, la gente que no se confiese y que se muera por allá. Si tiene un pecado grave, si cometió un pecado de aborto desde hace 2 años y lo quiere confesar y ustedes escondidos, pastores míos, perdón lo que voy a decir, dejen de ser cobardes. Empiecen a ser verdaderos pastores de Cristo. Dios los puso para salvar almas, no para salvar cuerpos. El cuerpo se va a descomponer y se va a ir a la tierra. Ustedes están para salvar las almas de la gente que busca a Dios. Y bueno, ya no pongo más ejemplos porque si no nos aventamos toda la noche. Así, bueno, un ejemplo así del mundo más fácil, ¿no? Ahora no podemos hablar, no podemos sacar una Biblia, por ejemplo, un rosario, hacer un rosario en la calle, pero
sí la gente puede estar promoviendo la homosexualidad y que los hombres uno con otro se esté besando en las calles y mujer con mujer se estén ahí besando y tocando y haciendo cualquier tontería, pero si tú sacas un rosario y te pones a rezar un rosario o predicar la palabra de Dios, entonces inmediatamente eres arrestado, eres silenciado y eres multado. Ahí está el ejemplo. De lo malo a lo malo le han dicho bueno y a lo bueno le han dicho malo. Así es de que ese es el mejor ejemplo que podemos ver, ¿no? La ideología de género y entre otras cosas más. Así es de que Dios me los bendiga. Muy buenas noches, hermano en Cristo, Frankie Garcés, apologeta, predicador, misionero de la Iglesia Católica, para servir a nuestro Señor y también a todos y cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, pues seguimos mañana con otro tema. Vamos a empezar ya también nuevamente a retomar la apologética. Vamos a tomar algunas acusaciones de los sectarios. Ya no voy a debatir, ¿sí? A menos que salga una persona pues diferente a todos los 5 o 6 personajes que están aquí en la red social que siempre quieren debatir con los mismos. Ya eso ya se acabó. Si hay una persona que verdaderamente conozca la palabra de Dios y que quiera debatir la doctrina, bueno, pues vamos a debatir en vivo. Mientras, pues este mismo grupo de personas que siempre están todos los días en las redes, en los grupos de debates y repitiendo las mismas tonterías, pues no tiene caso. Pero vamos a tomar sus preguntas, sus cuestionamientos y los vamos a responder aquí bíblicamente, como siempre lo hemos hecho. Así de que, pues estén muy atentos y bueno, pues sigan haciendo oración por este pecador y por toda la iglesia en general, especialmente por el Papa Francisco, para que el Señor pues lo ilumine y pues sea un buen guía para toda la iglesia. Así es que Dios me los bendiga, muy buenas noches, buen provecho si están cenando y primeramente Dios, mañana nos vemos. Hasta luego, compartan este video por favor.